Abrimos el turno de palabra, tenemos como 25 minutos hasta las 7. Nacho. A ver, bueno, las preguntas, Aurelio, las tengo aunque macerar. Entonces, voy a empezar por Pablo. Y claro, en cierto modo, yo es que desde que lo leí tengo un cierto problema con Fischer, que verdaderamente viene a ser el abanderado de una crítica de carácter diagnóstico muy lúcida de las violencias inherentes al desarrollo y ampliación capitalistas, pero que he de confesar, dado que estamos aquí en una comunidad íntima y muy recíproca en cuestión de reflexionar conjuntamente, me parece profundamente estéril. Es decir, es la sensación que siempre he tenido leyendo a Fischer. Me parece que tiene un talento como pocos para diagnosticar, pero me parece que, insisto, es profundamente infecundo, porque señalar las incoherencias del capitalismo está muy bien. De hecho, si se piensa a fondo, cuando él señala que hay que señalar las incoherencias del capitalismo, bueno, es muy coherente, porque es lo que está haciendo, y ahí se acaba. Es decir, no hay ninguna, o yo no he hallado aún ninguna solución en Fischer, entre otras cosas, porque al contrario, por ejemplo, de lo que estaban planteando Harry Negri, Fischer no se plantea cómo se puede constituir un sujeto político desde la concomitancia, incluso en la desigualdad, sin apelar a un concepto. Es decir, me parece el mismo exacto problema que intentar pensar desde términos marxistas estrictos, es decir, desde un Marx tomado muy literalmente, en la actualidad, allende de la problemática de que el mundo de Marx no es ya el mundo en el que habitamos, ¿no? Pero la cuestión es, y lo que dentro de tus lecturas, de tu background, de tu proceso, de tu tarea reflexiva, sí que me gustaría preguntarte cómo crees que puede generarse un sujeto político o una subjetividad política tomada en un plano más abstracto, sin apelar a la violencia del concepto. Es decir, sin apelar a la postulación teórica de su legitimidad, en último término, metafísica, y sin caer precisamente en eso que se está denunciando, que es la violencia del naturalismo con el que el capitalismo pretende, digamos, instaurarse en nuestros días, tal y como dice Fischer. Bueno, por un lado, yo sí que creo que la obra de Fischer va más allá, su propuesta va más allá del señalamiento de las propias aporías, si se quiere, del realismo capitalista y del señalamiento de las incoherencias. Por un lado, por ejemplo, creo que es bastante conveniente, ¿no? Porque se ha hablado ya un par de veces a lo largo de hoy. Él, a consecuencia de su larga experiencia que tuvo como docente y su contacto con la juventud, él reivindicaba, por ejemplo, el papel de la educación como motor de la realidad social. Lo señala como uno de estos caminos a seguir, como una de estas propuestas, ¿no? Él propone la educación como un lugar que tiene que ser repolitizado y reclamado, pues para poder encaminar por ahí pues esta respuesta, ¿no? Él habla, por ejemplo, de las humanidades como antídoto antifascista, llega a decir, frente a la universidad neoliberal. También otra de sus propuestas, que se escapa un poco de lo que venía a hablar aquí, pero a tu pregunta, él habla mucho, ¿no? de la nostalgia, ¿no? De esta cuestión de la anulación de futuro que se produce desde el realismo capitalista, cómo la nostalgia se convierte en esta sucesión de refritos, de pastiches que parece que empujan a un horizonte en el que parece que no se puede producir nada nuevo, sino que se mira constantemente hacia el pasado de una forma idealizada.
Fischer pues también propone otro tipo de, como camino, otro tipo de nostalgia, ¿no? Una que no sea inmovilizadora. A mí me recordaba mucho a Walter Benjamin, ¿no? También porque Fischer, él propone el concepto de jauntología, ¿no? Donde propone que las revoluciones del pasado abonen el presente. Él precisamente propone recuperar esta historia, este recorrido histórico revolucionario que el realismo capitalista ha pretendido borrar u olvidar para proponerse como la naturalidad, y para ello pues Fischer, por ejemplo, pretende ofrecer una alternativa a la nostalgia del realismo capitalista, que sea pues una nostalgia capaz de mirar al pasado para recuperar el potencial y la fuerza revolucionaria de estas experiencias pasadas, ya no solo para traerlo al presente, sino también para proyectarlo hacia el futuro, esgrimiendo otro tipo de, pues, otras revoluciones futuras. Más allá más allá de Fischer o de sus palabras, pero yo sí que creo que se puede leer entre líneas, aunque no lo deje por escrito. También, claro, su desgraciado fallecimiento dejó, por ejemplo, inconcluso su comunismo ácido, que al final iba a ser, se supone, su gran programa político. Yo creo que en él, al final, lo que se propone es por ejemplo, una administración colectiva de los bienes, un régimen, si se quiere, comunista. Él habla de la organización precisamente en torno a un metarrelato, de nuevo, que sea capaz de contraponerse al metarrelato que es el realismo capitalista. Yo creo que en Fischer lo que se puede encontrar, si se quiere buscar, es precisamente esta construcción pues, de un programa socialista que se orienta hacia el futuro, que organice la producción, que aspire pues eso, al control de la producción, a la crítica de esta nostalgia, y pues por ejemplo la propuesta de la educación creo que es de las más de las que se pueden aterrizar en el momento presente con más sencillez, por así decirlo. Claro, pero ¿cómo se articularía? Quiero decir, ¿cómo se puede proyectar una educación diversa a partir de la carga que los propios, incluso los ideales mejor intencionados tienen del mundo al que pertenecen? Bueno, al final está la cuestión claro, del rupturismo. Comentabas el tema de la violencia. Realmente cualquier cambio revolucionario viene impregnado de violencia. Pretender lo contrario al final es pecar de inocencia o pues caer en esta cuestión socialdemócrata, ¿no? Del parche en la rueda, de la pretensión de que a través de los canales ya ofrecidos de antemano por el propio realismo capitalista se pueda llevar a cabo cambios reales. Al final, pues evidentemente, si uno asume que solo, por ejemplo, en el marco de la educación, esta universidad neoliberal en la que nos encontramos o a la que hacemos frente, se debe operar dentro de ella exclusivamente, evidentemente pues uno está abocado al fracaso, pero porque precisamente hay que tratar de abogar por la ruptura violenta, es necesario al final. Lo que pasa es que, quiero decir, la ruptura violenta tiene que justificarse, quiero decir, que tiene que ser movida, tiene que ser agenciada, esa violencia tiene que surgir desde, digamos, pues es un agenciamiento de ese odio, de esa rabia. Tú mentabas esos trabajos de mierda, que efectivamente, pues gente que le daría vergüenza hablar del trabajo que desempeñan, que son plenamente conscientes de su esterilidad, digamos, para el mundo, y que están ahí a cambio de un salario, incluso porque la flexibilidad que ofrecen, aunque tenga, digamos, la contraprestación de estar muy mal pagada, les conviene con respecto a la movilidad que buscan en relación a tener otras posibilidades, si es que estas surgieren, ¿no? Pero nada pasa. Es decir, más allá del conflicto que hubo hace cierto tiempo a propósito de los trabajadores y trabajadoras de Globo, es decir, la realidad es que, quiero decir, quizás sea una triste constatación, pero la realidad es que no hay un increchendo de la lucha por los derechos de esos trabajadores. Ni siquiera hay una lucha o un sujeto político en germen que a partir de esa rabia esté organizado. Más allá de pequeñas distorsiones digamos, de lo que podríamos llamar el sistema, si se quiere, metiéndonos un poco en un lenguaje
ya casi conspiranoico. Es decir, son pequeñas perturbaciones, no pasan de la anécdota. Y de hecho por ello son, digamos, calificadas, pues eso, de terrorismo, habitualmente. Es decir, en esa banalización del término que recoge o que signa nuestra actualidad. Porque, quiero decir, no hay fuerza que vaya a la contra, y yo mi pregunta es, más allá de todo el diagnóstico sobre el problema de la dialéctica que ya ha hecho la posmodernidad filosófica, que creo que en ese sentido ha hecho con un desempeño bastante lúcido, si no somos un poco ilusos intentando definir el propio capitalismo neoliberal, ya enlazando un poco con lo que estaba planteando Aurelio a propósito de Harry Negri. Es decir, si esta no es la mayor de las ilusiones, el plantear un enemigo. Respecto a esto último justo lo recupero porque precisamente se encuentra en la propia definición que pretende ofrecer Fischer del realismo capitalista, es su plasticidad, por así decirlo, su capacidad de adaptarse, extenderse, de asumir en su propio foro interno todo lo que se le pueda oponer o lo que se pueda proponer desde él. Respecto a lo que comentas del sujeto político o de la orientación de la rabia, recupero más o menos de memoria un texto de Bakunin, que es titulado, ¿no?, ¿de qué carecen los trabajadores?, ¿no? Porque él precisamente habla también en su tiempo, claro, de que en los trabajadores, en la masa trabajadora en general, ya no solo en esta que se pudiese encontrar en la vanguardia revolucionaria de su tiempo, se encontraba esta intuición o esta certeza, pues efectivamente, de la situación de violencia a la que están sometidos al verse pues enajenados de su trabajo, al verse reducidos a máquinas y un largo etcétera. Al final la respuesta viene de la cuestión, el debate, ¿no?, entre la revolución primero, si es necesario primero una revolución social antes de una revolución política, por ejemplo, ¿no?, que es este conflicto entre el comunismo libertario, el anarquismo y un socialismo, por ejemplo, pues el bolchevique, el leninismo. Al final un trabajo como el de la revolución social es el que aspira pues precisamente a hacerle llegar a la masa trabajadora que esta intuición o que esta certeza de que se encuentra pues en un trabajo de mierda, por ejemplo, no es inalterable, no es natural, que es al final lo que pretende hacer ver el realismo capitalista, que es posible la alternativa. Pero para esta alternativa, pues claro, hay que pasar por el proceso de acumulación de fuerzas, la construcción de una vanguardia revolucionaria, de estos profesionales revolucionarios de los que habla Lenin, por ejemplo, ¿no?, que debían dedicarse por entero a la profesión revolucionaria, que no podían ser parte de la clase trabajadora que estaba en la fábrica, sino que debía dedicarse por entero pues precisamente a hacer la revolución. Y esto requiere, pues evidentemente, de un proceso pues de acumulación de fuerzas y un largo etcétera. Evidentemente, a día de hoy nos encontramos en un punto en el que venimos de una larga derrota histórica, que hay quien diría inclusive que se encuentra en la propia fundación de la Unión Soviética, pero más al corto plazo podemos hablar de cómo el ciclo del 15M nos ha dejado absolutamente, por decirlo mal y pronto, en bragas. Quiero decir, la masa que toma la calle desde la horizontalidad asamblearia ve como un número de sujetos políticos pretende erigirse como su representante y acaba convirtiéndose en una parte más de esta muleta izquierda del capital. Evidentemente es un momento de derrota y de toda esta cuestión de la hedonia depresiva, ¿no? Pero evidentemente pues la respuesta pasa por el proceso de politización, de articular la rabia hacia el enemigo concreto y de constituir esta vanguardia revolucionaria. Lo que pasa es que, y ya como que os invito a sumergiros en un diálogo, quiero decir, que quizás no habréis elegido, pero no constituye el propio, digamos, un sujeto revolucionario que al mismo tiempo se constituye en esa suerte de base negativa contra el capitalismo, un agente declarado del propio desarrollo, tal y como estaba señalando Aurelio. Es decir, no es el propio, la propia idea de la clase obrera, incluso ahora cuando señalamos a ese odio, a esa rabia que estaría, digamos, necesitada, si se quiere, o en disposición de ser agenciada por una subjetividad política, no es este un agente más de la proliferación del capitalismo neoliberal, especialmente si lo entendemos como
una producción de unas nuevas condiciones de producción? Dicho así, no, porque lo dices tú también de una manera tan general que no tiene por qué. La idea es, la idea para Negri, por lo menos para Javi Negri, es que aun necesariamente si la lucha obrera no triunfa y triunfa el capitalismo, o sea, el capitalismo se va a reproducir y se va a reproducir a partir de esas luchas que ha habido, ¿no? Y por tanto se apoderará de eso, ¿no? Y eso le hará fuerte. Lo que no te mata te engorda, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea un destino, o sea, no hay un telos de que eso tenga que ocurrir. Entonces, eso es una cosa que ha ocurrido, que nos permite mirar hacia atrás, pero nosotros no estamos mirando a cuál es nuestra condena, sino a cuáles no son nuestras posibilidades de acción. Entonces, ¿qué vaya a pasar? No lo sabe nadie. Entonces, por eso, quiero decir, cuando tú propones la idea de un sujeto o de un actor colectivo como propone Javi Negri, lo que estás planteando en principio es hay un conflicto, la sociedad no es no hay un consenso absoluto de todo, sino que realmente hay intereses contrapuestos y de hecho yo creo que lo hemos estado viendo muy claramente, o sea, en términos de valorización, o sea, o bien valoras unas cosas o bien valoras otras, no puedes valorarlo todo, no puedes valorar al mismo tiempo la explotación descontrolada de la naturaleza y a su vez su protección, o no puedes a la vez la visibilidad y la invisibilidad del trabajo de las mujeres, o sea, tienes que elegir, ¿no? O sea, en ese sentido, cuando hay una dualidad es porque realmente hay opciones distintas, y cuando haces una visión como que es un mapa, ¿no? Lo que intenta hacer Javi Negri, de alguna manera hay quien dice que Javi Negri lo que toma es la idea esta de Jameson de que había que cartografiar el posmodernismo, ¿no? Entonces, que ellos intentan hacer esa cartografía y entonces haces un mapa, con lo cual de alguna manera bueno, es una visión general que en sí misma no tendría por qué, no hay que tomarla como tal, sino hay que alimentarse de otras muchas cosas, ¿no? Que desde luego en este congreso viene bien como para alimentar a Javi Negri, porque todas las cosas que se han dicho entran bien. Entonces, es un proyecto que se plantea como proyecto, y por tanto, como no sabes qué es lo que va a pasar, no sabes cuál va a ser el resultado. Pero esa es la condición, digamos, esta sí que es una condición, digamos, posmoderna, ¿no? O sea, en el sentido de que la ruptura quizás posmoderna más interesante quizás sea esta, y otras menos interesantes, pero esta de que no hay un telos de la historia sí que es realmente interesante. Yo creo el problema con Fischer y con algunas cuestiones, yo bueno, visto también desde Javi Negri, bueno, pero también porque a mí Javi Negri sí que me gusta en este aspecto, ¿no? Más que nada me gusta en el aspecto de que no existe ya el obrero industrial. Entonces está haciendo un discurso hacia un obrero industrial que no existe, que ya no existe, que es que eso ha cambiado. Entonces, no es que hayamos perdido ahí una cosa que se pueda recuperar. El obrero industrial ya no existe como tal. O sea, no existe en la medida en que era un obrero revolucionario, o sea, que tenía las posibilidades de organizarse y de afrontar. Y lo que hay es algo distinto, más complejo. Y lo que hay se muestra en las luchas. Y las luchas que se muestran pues son de muy diverso tipo. Algunas son laborales, otras tienen que ver con la ecología, otras tienen que ver con el feminismo, Entonces hay que entender eso, y que eso es básicamente, por lo menos para mí, esa es la idea de multitud. Claro, es decir, hay muchas reivindicaciones que van por caminos que no son exactamente el mismo, que a veces chocan, que a veces se oponen entre sí, pero que en definitiva Vox lo tiene muy claro y te pone a todos en la misma cesta. ¿Vale? O sea, te pone a todos en la misma cesta. ¿Por qué? Porque realmente quizás, y eso es lo que estamos intentando un poco analizar como filósofos, es que aquí hay algo en juego en todo esto que el sistema tal como funciona no lo aguanta. Es decir, hay un deseo de vida distinto que no cabe en el sistema de mercado, que exige otra forma, que quizás no tengamos todavía exactamente cómo vamos a hacer eso, pero que hay un deseo común
que es ya socialmente activo, que viene de todos los procesos anteriores y que apunta hacia otro lugar, que apunta a una relación distinta con la naturaleza, que apunta a una relación distinta entre hombres y mujeres, con las orientaciones sexuales, con la cultura, etcétera, o sea, con una visión respecto a la vida distinta, y que bueno, que eso tendrá que adquirir su forma, pero que quizás nosotros tampoco podemos prever, ni siquiera tiene mucho sentido como preverla, sino básicamente pues actuar, intentar, buscar, trabajar. Unas veces estaremos en peores situaciones y otras en mejores, pero yo creo que eso sí que es, bueno, no es, utilizando a Balibar diría que no hay vuelta atrás, pero bueno, es una vuelta atrás que sí que existe. Es un vuelta atrás, digamos, que es un cambio de paradigma que abre un nuevo horizonte, y entonces, digamos, no podemos volver simplemente al horizonte anterior. O sea, una vez que estás en ese horizonte, ¿no? Yo creo que la cosa, yo la veo por ahí. Hombre, yo desde luego lo que comparto con Harry Negri y con lo que tú mismo estás poniendo en obra ahora en esta reflexión, es que, quiero decir, sí, hay una suerte de deseo o una suerte de magma que no ha encontrado quizás expresión, objetivación desde su propia condición, por otra parte muy difuminada, como diría Nietzsche, menos como por la pradera, ¿no? Pues eso. Que efectivamente no es el diseño de mercado de Friedman exactamente, pero que no podría haber, digamos, surgido, o no podría haber hallado las condiciones propicias para germinar sin eso que denominamos neoliberalismo. Es decir, que ha generado, digamos, en esa biopolitización de la existencia las condiciones efectivamente de nuevas existencias que son absolutamente impredecibles y que en cierto modo pueden entenderse opuestas, pero por eso comentaba yo quizá la ineficacia o la contrafinalidad en la que se recae pretendiendo generar un enemigo que por esencia escapa. Es decir, y que... Bueno, sí, si no escapara ya no sería enemigo, simplemente habríamos vencido. Pero por eso digo que quizás es un pensamiento que es lo que yo entre comillas, le achaco a Fischer, de una gran admiración. Yo los textos de Fischer a mis alumnos se los recomiendo encarecidamente, porque creo que son muy útiles para tener una primera y certera impresión de muchas cosas, ¿no? Pero claro, esa definición, digamos, tan dramática que hace Fischer me parece igual de inmovilizadora, porque no sabe qué hacer. Me parece que toda esa definición, toda esa pretendida congelación, toda localización de un enemigo que al mismo tiempo se declara etéreo, produce una suerte de miopía que impide ver precisamente las posibilidades revolucionarias que crecen como hongos sobre las espaldas. Es decir, y que son aquellas que el alza del feminismo, de la ecología, etcétera, que son evidentemente producto de esa biopolitización de la vida, nos están manifestando. Vaya, es que estamos inmersos precisamente en eso. Si no vemos que está creciendo una alternativa y que ha crecido precisamente desde el propio humus, que ha alimentado esa racionalidad mixta que a veces localizamos por los rasgos más ontológicos y que llamamos postmodernidad, a veces por la expresión más mayoritaria en el plano económico-social que ha sido el neoliberalismo, y etcétera, yo creo que estamos ciegos. Es decir, creo que nos estamos como quedando en el dedo en vez de la luna. De todas maneras, puedo decir una cosa solo para aclararme un poco con Nacho y su concepto de neoliberalismo. Es que como hay un problema con tu uso de neoliberalismo, porque tú lo remites más a los autores propiamente los economistas que trabajaron. Claro, entonces en otras tradiciones, como se habla más de neoliberalismo como la puesta en práctica de esas políticas a partir de digamos, hay un cruje algo
Porque, digamos, tú estás pensando como en los textos de los neoliberales. Intento leer a los economistas. Claro, pero Sí. no sé, la gente que yo sigo, pues yo que sé, David Harvey, Wendy Brown, etc., están también pensando en cómo, digamos, las políticas neoliberales se hicieron hegemónicas a partir de a partir de los años 80. ¿No? Claro, pero Los cambios en los años políticas- 70 y 80. Esas políticas, o sea, sería como dibujar el comunismo sin haber leído a Marx. Sí, pero, Un poco ilegítimo. pero leyendo solo a Marx tampoco entiendes No, la no. Unión Soviética. Claro, Entonces por supuesto. eso es un poco lo que hace, en mi cabeza hace un poco crack. Por eso, Mm. eso es lo que quería un poco aclarar. Pablo. Sí, por partes. Comentabas que Fischer habla de un obrero que ya no existe. No me he entrado en ficha, digo que el problema estaría. Ah, vale. No, es que he entrado a precisamente... hacer una crítica. Claro, Fischer me parece que es de los más... de los que precisamente se da cuenta del problema que tiene la izquierda de finales del 20 y principios del 21, cuando se queda anclada en ese posfordismo. Por eso me extrañaba, no lo había entendido bien. Nada, sin más. Respecto a lo que comentabas, Nacho, Fischer realmente no habla de un enemigo que se diluye y que sería el problema, ¿no? que empujaría al desánimo porque no se puede dar forma a ese enemigo o no se le puede alcanzar de ninguna forma. Realmente lo que Fischer pretende es precisamente señalar cómo ese enemigo o esa oposición, ese realismo capitalista, tiene una forma muy concreta que simplemente pretende velar o está velando. O sea, él lo que aspira es a correr ese velo, o escorrerlo mejor dicho, para señalar que hay un objeto con un cuerpo muy definido. Luego lo que comentabas antes también, ¿no? Que si no hay propuesta que no escape a esa dinámica neoliberal, si se quiere, precisamente yo creo que la diferencia o la forma de saber ante qué propuesta estamos es ver si nos enfrentamos a una propuesta socialdemócrata o anticapitalista como las que venimos viendo, que solo aspira a cambios parciales, a parches en la rueda, a mejoras sustanciales, que aspira a la lucha por el derecho laboral exclusivamente, o nos enfrentamos a una propuesta que entiende que el horizonte no es solo la lucha por los derechos laborales. La lucha de la clase obrera no tiene que entenderse como la afirmación o la victoria de esta clase en sí misma contra lo que es el poder del Estado, de la burguesía. Lo que se aspira es a la superación precisamente del capitalismo, a su destrucción y a una posterior abolición de la clase. Entonces, al final, lo que hay que observar es el cuerpo del programa de quien está realizando esta propuesta. Si estamos hablando de una propuesta solo reformadora o una propuesta que efectivamente no habla ya solo de la cuestión del derecho laboral, sino precisamente de la abolición de todas las opresiones, de la destrucción del sistema de clases y precisamente de la posterior desaparición también de la clase obrera. Es que yo ahí coincido con Aurelio, yo no creo que se pueda hablar de clase obrera en la actualidad. Me parece indefinible. Hombre, ¿Cuáles son los rasgos de una actual clase obrera? Pues no creo que, hablar de que el trabajo ha perdido centralidad en nuestra sociedad sería bastante inequívoco, en mi opinión. Quizás si nos reducimos a lo mejor a lo que es Occidente, pero al final, si hablamos de lo que es el mundo en su totalidad, hay muchas zonas del mundo en las que hacemos frente, por ejemplo, a una clase obrera quizá mucho más semejante a esa clase o a ese obrero más industrial, pero aún así, más allá de eso, cuando hablamos de la producción del trabajo que se está viendo enajenado, que es lo que sucede ya no solo en trabajos industriales o trabajos más de cuello azul, ¿no? Como este término anglosajón, sino también en los trabajos más intelectuales. Cito de memoria, por ejemplo, estos autores aceleracionistas, ¿no? Con el famoso manifiesto, cuando hablan de los trabajadores, no sé si lo llaman mentales, pero bueno, a lo que voy es que también la producción intelectual, si se quiere, o la producción en multitud de trabajos, sigue viéndose sometida a esta cuestión de la enajenación, de la reducción del trabajador a la máquina, que incluso en el afuera del trabajo se está viendo también sometida. Entonces hay una clase obrera, aunque no sea el obrero clásico, que también eso es un error, a reducirse a ese obrerismo donde algunos han caído. Entonces, pero sí, yo creo que sí se puede hablar de una clase obrera. Pero ¿dónde pones el límite con lo que sería burguesía? Pues en el momento en el que la burguesía precisamente es la que tiene en su poder los medios de producción, la que tiene el control precisamente
pues de la producción de la ideología, de los medios de propaganda, de difusión. El conflicto yo creo que al final está claro, que se pretende velar es evidente, pero está claro quiénes son los desposeídos y quiénes son los poseedores. Sí, pero es totalmente azaroso. No, no es tan azaroso. Es que depende de cómo... A ver, la idea es... el problema es el pensar la clase obrera como una clase obrera en sí. Eso es muy complicado. Entonces, como si quisiéramos decir, bueno, vamos a hacer una línea y entonces a este lado se van a poner los obreros y a este lado se ponen los capitalistas. Eso no pasa, claro que no. Pero eso no quiere decir que no haya posiciones claro, o que no haya gente con muchísimo dinero y con muchísimo poder basado en ese dinero y otra gente con muy poco poder y con muy poco dinero. O con un dinero que solo le da para reproducir su vida a un nivel medio y otros que les permite controlar, yo qué sé, por redes sociales y no sé qué cuántas cosas. Y les permite coger un cohete e irse a la luna. O sea, tampoco hay que decir que no existe eso. O sea, existe, y que esa gente no es simplemente gente que se lo pasa bien. Es gente que tiene unos intereses, que está moviendo todos los hilos que puede porque tiene mucho poder, porque tiene dinero. Tener dinero no solo quiere decir que tienes una... Porque nosotros es que como no tenemos dinero, nos parece que por tener una cuenta corriente, no sé qué, un poco abultada, en caso de tener mucha suerte, entonces que tenemos dinero. Pero eso no es tener dinero. O sea, que el dinero que tienen estos no es eso, es otra cosa, que nosotros no podemos ni imaginar. Nosotros no podemos imaginar lo que es tener dinero. No, Tener dinero quiere decir que tú puedes mover a cualquier persona con un toque en tu... pero la cuestión es que los deseos son los mismos. No son los mismos, no tiene, si es que no nos lo imaginamos. Las posibilidades Es que no falta son las imaginación, ahí sí que falta imaginación. Pero No sabemos lo que es. Quiero decir, bueno, el deseo de Elon Musk, ¿qué puede ser? Me da igual, es que tampoco un quiero. jacuzzi en la luna. Que no quiero, o sea, a mí eso me da igual. Simplemente Claro, lo que no quiero es que tenga un poder tan desproporcionado, ¿no? O sea, que eso es lo que genera la división de clases, las desproporciones de poder que existen. Quiero decir, el dinero es tratado poder. que hace Marx es muy interesante porque, quiero decir, es como que él coge la realidad que es capaz de leer precisamente a partir de las coordenadas que él reconoce que son dominantes y que son las únicas, y hace un corte nuevo. Es decir, divide por donde nadie había dividido y ofrece efectivamente una posibilidad de reinterpretación a partir de detectar efectivamente una supuesta esencia que es esa definición de la relación hombre-trabajo que tanto hemos venido a definir aquí. Claro, como ese mundo ha claudicado, se ha transformado, quiero decir, estamos a la expectativa de hacer un corte nuevo, digamos, que lo que permita es una teología, digamos, política, en lo que respecta a la subjetividad, diversa, divergente. Es decir, que hubiera efectivamente una multitud que se sienta en una disimetría deseante respecto a esos poderosos. ¿De acuerdo? Que son, por otra parte, las cabezas de turco de ese poder impersonal. Es lo que nosotros vemos, que tampoco... Es decir, pero si le preguntásemos a la mayoría de gente, y no me parece en absoluto ningún síntoma de ignorancia, te dirían que lo que aspiran es a poder alcanzar las posibilidades de desear que tiene cualquiera de estos cafres con desmasa de billetes, ¿me explico? No, pues no lo podemos ni siquiera pensar. Yo creo que no lo podemos pensar. Pero la cuestión, lo de teológico político no te sigo, pero creo que Sí, un sentido distinto sí. de la vida, para entenderlo. Sí, vale. Sí, bueno, eso sí. Una justificación racional a través de la sacralización simbólica, claro, y no una sacralización en sentido religioso, de hacia dónde debe dirigirse, hacia qué debe dirigirse. Y el hacia qué debe dirigirse a mí no me parece que sea divergente, digamos, el de aquella persona que está en la Gran Vía haciendo cola en un Primark, con el mísero sueldo que ha ganado trabajando en Globo, y el del señor Mans haciendo el tonto, literal, cuando le invitan unos premios.
no me parece que haya una estructura del deseo divergente, ni una estructura de vida distinta. Me parece que es la misma, lo único que una pues puede realizarse de una forma caprichosa. Desde la visión objetiva sería la misma, pero la cuestión es desde la visión subjetiva, diría Heiner. Y yo lo que diría es, lo que sí ha cambiado, y yo creo que ahí, pues lo que los economistas neoliberales tienen cierta razón, es en la idea de que la composición de la fuerza de trabajo ha cambiado, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora como trabajadores es muchísimo más poder que el que tenían antes. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Es decir, nos estamos comiendo el tarro con que si queremos ser como los grandes, las grandes celebrities y tal, y queremos parecernos a los más guapos y tal, pero no nos estamos dando cuenta de que ahora nuestro poder es muchísimo mayor y que tenemos una capacidad de influencia muchísimo mayor que la que podía tener el trabajador industrial, ¿no? Que estaba mucho menos preparado para tomar decisiones más difíciles de carácter organizativo, de carácter colaborativo, etc. Eso es un poco lo que vienen a decir Hadinelli. O sea, en lugar de fijaros tanto, vendrían a decir, en aquellos elementos en los que efectivamente nos tienen pillados, fijémonos un poco más en aquellos elementos en los que realmente no nos tienen pillados y en todo ese poder que sí que realmente tenemos, que no es un poder porque se pueda traducir en dinero, sino porque se puede traducir en, digamos, tomar decisiones, tener una vida autónoma, cuidar el medio ambiente, cuidar a nuestras personas cercanas, cuidarnos a nosotros mismos, etc. Es decir, que se traduce en vida. Y eso sí que sería un cambio del sentido, ¿no? Si os parece, había pedido la palabra Pablo y clausuramos. Sí, no, yo simplemente por alusiones a esto último, el tema de los deseos y tal. Es que yo tengo que remitirme otra vez a Marx, ¿no? Cuando él comenta que precisamente, por ejemplo, el alza de salarios, que podemos traducirlo en el aumento de la capacidad adquisitiva, que por ejemplo puede haberse visto en esta, así quieren llamarlo, clase media más reciente, él mismo dice que despierta en el obrero el ansia de enriquecimiento que es propia del capitalista. Claro que hay una correlación o hay una coincidencia del deseo, pero es que también cito a Marx cuando él mismo nos explica que las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de la época. Ese es el ejercicio precisamente de la ideología. Pero eso no quiere decir que los deseos coincidan porque hay un horizonte común o se aspira a lo mismo. Es lo que se pretende hacer ver. Así opera precisamente la superestructura. Es famosísimo el aforismo de Lenin que la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta. Evidentemente aspiraremos a lo que se quiera que aspiremos. Pero yo lo que decía es que Marx traza una frontera de deseo divergente para cuando dibuja la clase obrera. Es decir, como precisamente aquella clase que está en capacidad de realizar la esencia humana. Mientras que el burgués capitalista, en la medida en que satisface sus necesidades no a través de una relación directa con la naturaleza, sino dirigido hacia la producción, se aliena también al mismo. Esa es la frontera que yo digo, ese corte que hace, que efectivamente establece una divergencia de fines. Eso es lo que quiero decir. Habría que pensar siquiera si es posible repetir en las condiciones actuales de existencia. Que eso nos llevaría a otro seminario, seguramente. Pero... Bueno, yo me quedo con ganas, que iba a meter un poco el tema del derecho y el poder constituyente, pero sí que no lo voy a hacer. Si quiere decir algunas palabras el director de la jornada para clausurarlas, bueno, pues yo creo que han sido todo un éxito, que ha habido debate real y nos llevamos todos muchas ideas en la cabeza, como para una segunda edición seguramente que podamos celebrar, ojalá, que nos vuelva a proporcionar nuestro compañero Nacho Escutia. Así que muchas gracias a todos, a los que nos seguís también online. Un saludo y queda clausurada esta primera jornada, Repensar el trabajo. Gracias. ¿Qué pasa?